Hola, buen día. Bueno, esta va a ser la clase número 5 que vamos a tener de forma online de ciencias naturales, ¿sí? Antes de comenzar con el tema, con la clase de hoy, quiero que hagamos un repasito sobre la actividad con nota de la clase pasada, ¿sí? De forma general, para los dos primeros, la actividad fue bastante buena, los resultados fueron bastante buenos, ¿sí? Eso quiere decir que venimos trabajando bien. Entonces, quiero hacer unas aclaraciones que noté dudosas en ambos cursos sobre los mismos puntos. Recordemos que en la actividad pasada, bueno, fueron 5 puntos o 4. 5 puntos, sí. Fueron 5 puntos donde uno de los puntos, en el punto 3, yo les pedía que reconozcan los solutos y los solventes de determinadas mezclas, ¿sí? Hasta ahí estuvo bastante bien, ¿sí? Supieron reconocerlos bastante bien de manera general, los solutos y los solventes. Con respecto al punto 4, donde yo les pido que utilizando esos mismos sistemas reconozcan con qué métodos de separación separarían los elementos de cada sistema. En este punto es muy importante que ustedes sepan o lo recuerden porque en algún momento yo ya se los dije. Para separar los distintos elementos de un sistema pueden utilizar varios métodos para separar todos sus elementos, ¿sí? Vamos a tomar de ejemplo para que se entienda mejor el del punto 3, el punto A, donde en el sistema yo les doy agua, arroz y sal, ¿sí? De estos tres, el agua era el solvente, el arroz y la sal eran los solutos, porque eran los que estaban en menor cantidad, ¿sí? Bien, con respecto a este sistema donde yo tengo tres componentes, ¿sí? Si yo lo tengo que clasificar al sistema, yo lo tengo que determinar como un sistema heterogéneo, ¿sí? Porque distingo fácilmente por lo menos dos de sus componentes, ¿sí? El agua y el arroz lo distingo. La sal, si está disuelta en agua, no la voy a distinguir, así que estaría teniendo por el momento un sistema heterogéneo de dos fases. Bien, ahora, ¿con qué elementos o con qué métodos de separación lo separaría? Bueno, primero emplearía el método de filtración, ¿sí? Donde yo paso todo el sistema por una rejilla, si se quiere, ¿sí? Por un filtrado, y de esa forma separo la fase líquida de la fase sólida, es decir, me va a quedar el arroz sobre el filtro y va a pasar el agua con la sal. Ahora, para separar esta segunda parte, ¿sí? O sea, de esa forma recién separé uno de los elementos y yo tenía tres, ¿sí? Me queda la otra parte del sistema con dos elementos. Esa otra parte del sistema con dos elementos, por ejemplo, puedo utilizar evaporización o cristalización, ¿sí? Donde era un método que se separan solutos sólidos sobre un solvente líquido, ¿sí? Ustedes después en la teoría lo vieron cómo es el proceso en sí. Bien, entonces yo acá utilicé, y acá sí ya separo, mediante la evaporización, separo la sal del agua. Y acá sí tengo los tres elementos separados. No importa si era una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Los métodos de separación sirven para esto, para yo cuando tengo un sistema con todos los elementos integrados y mezclados, porque estamos hablando de una mezcla, utilizando estos métodos de separación, yo voy a obtener como resultado final todos los elementos por separado, ¿sí? Ese es el sentido de los métodos de separación. Bien, eso con respecto a la aclaración de la clase pasada, ¿sí? Vamos ahora a lo que respecta a la clase número 5, que es la clase de esta semana. Bueno, nosotros antes de la actividad con nota, en la clase número 4, arrancamos a hablar del agua, ¿sí? Como último tema de la unidad número 1, que es agua. Vimos que el agua era fundamental para los seres vivos, sin ella básicamente no podemos vivir. Vimos que es el solvente universal, es decir, que muchos de los solutos de la naturaleza se disuelven en ella muy fácilmente. Y vimos que la podemos encontrar de forma natural en sus tres estados, ¿sí?
Bien, eso con respecto al repaso de la clase pasada. La clase de hoy, sí, vamos a ver la contaminación del agua y cómo se potabiliza y se depura el agua para el uso humano o para poder que pueda ser apta para su consumición. Entonces, en esta actividad van a tener que responder. En la actividad está discriminado lo que se va a hacer en la primer clase, en el caso de primero A, lo que van a poder hacer una parte el lunes y otra parte el jueves. Y en el caso de primero B, una parte el jueves y la segunda parte el viernes, ¿sí? Eso es algo que yo se lo sugiero, pero que ustedes lo pueden hacer si lo quieren hacer todo junto al mismo día y después la siguiente clase se liberan esas 2 horas. Eso queda a criterio de ustedes, ¿sí? No, es una sugerencia mía para que puedan para que le puedan dar utilidad a las 4 horas semanales, ¿sí? Pero la actividad se puede hacer en 4 horas, por eso es que se hace 2 y 2. Bueno, esta actividad es bastante sencilla y con esto terminaríamos el tema de agua y ya después la siguiente semana vamos a arrancar un tema nuevo, ¿sí? Bueno, cualquier duda que tengan me escriben por la mensajería o por el foro, si lo tenemos habilitado y la página nos permite, me pueden escribir tranquilamente, ¿sí? Les mando un beso grande y nos estamos viendo.